Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El verano ha terminado y con él volvemos a la Segunda Guerra Púnica. Un conflicto que tiene 3 frentes abiertos. Italia, donde Aníbal está cada vez más aislado. Grecia, donde Filipo de Macedonia intenta jugar sus fichas en un tablero cada vez más peligroso. E Hispania, donde Publio Cornelio Escipión se convertirá en leyenda. Hoy viajaremos al año 206 a.C. y asistiremos al final de la Guerra Púnica en Hispania. Vivirás el fracaso de Janón en su intento de levantar a los hispanos, cómo Escipión sofocará la rebelión de Indíbil y Mandonio, y cómo el joven general empieza a perfilar un nuevo modo de ejercer el poder en Roma, apoyarse en la lealtad inquebrantable de sus soldados. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Roma a Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Muy buenas de nuevo, vuelve la República, programa 161 de Roma Eterna, 82 de la serie republicana, y antes de nada, antes de empezar, efectivamente, se me escucha raro. Sí, si has notado algo raro, se escucha raro, y es que estuve a mediados de agosto en Santander, en el curso de verano Ortega y Gasset de la Universidad Menéndez Pelayo, y volví con algo. Volví con algo en mi cuerpo, y llevo desde entonces, he pasado un resfriado durísimo y tengo la voz aún tocada porque estoy cargado de mocos. Siento esta información, pero como me vas a escuchar raro y es posible que en los siguientes programas de este mes me sigas escuchando igual porque los tengo que grabar seguidos, ya que pasan cosas que te contaré en la sección sin música, te digo que este es el motivo por el cual no hubo programa la semana pasada. Intenté a ver si se me aclaraba un poco la voz, pero como no pasaba, dije, Roma Eterna tiene que seguir adelante, así que vamos allá. Espero que las vacaciones te hayan ido muy bien, espero que hayas disfrutado del agosto divino, y si has trabajado, que haya sido de provecho. Yo he estado a tope, te contaré cosas después en la sección sin música, y nosotros vamos a empezar ya. Y debemos empezar con 3 cosas principales. La primera, darte la bienvenida, ya la he hecho, la voy a tachar. La segunda, confirmarte lo que ya he ido diciendo en anteriores programas, antes de los dioses, que lo conté, y es que la estructura de programación de Roma Eterna va a sufrir una modificación hasta final de año. Ahora, en lugar de intercalarse programas de lectura y de trama, vamos a tirar más con la trama, y el último miércoles de cada mes será dedicado a la lectura. Vamos a probar estos meses, a ver cómo funciona, a ver cómo queda hasta final de año, y también te confirmo que la lectura será La Guerra de las Galias de Cayo Julio César. Ya tenemos las 2 primeras y ahora la tercera. La tercera es resumir por dónde vamos, porque después de un mes de dioses no me acuerdo ni yo. Así que, para situarnos, para que no sea un aterrizaje demasiado bestia, vamos a ponernos en antecedentes y vamos a ver cómo estaba la Segunda Guerra Púnica y cómo estaba la trama. Tenemos, como te dije en la introducción, 3 grandes teatros de operaciones. Por un lado, Italia. En Italia Aníbal estaba, me vas a permitir la confianza, jodido. Estaba cada vez más aislado y además no pudo contar con el apoyo de su hermano Asdrúbal porque en Metauro perdió lo que viene a ser la cabeza. Por otro lado, Grecia. Filipo V de Macedonia intenta cada 2 por 3 meter el hocico en los asuntos griegos, como igualmente hacen los romanos también, nada nuevo, pero Átalo de Pérgamo, los etolios, todos están ahí metidos y ese tablero de Grecia cada vez se está liando más y hablaremos de ello próximamente. Y el tercer gran escenario es Hispania, la estrella de estos últimos programas, sin duda alguna. Publio Cornelio Escipión está demostrando que no es un NPC, no es un aleatorio romano que va ahí buscando carrera política, no.
No es un romano cualquiera que hace aspavientos y dice ¡ay, mortachito! No es un romano cualquiera que muerde el polvo contra los cartagineses. Enilipa se sale. Enilipa ejecuta una de las maniobras más brillantes de la historia militar romana, una envolvente perfecta, diseñada para enseñar a Roma y para enseñar a los demás que Roma ha aprendido, que se ha aprendido la lección de Cannas, pero es que además su ingenio no se detiene en la batalla. Su ingenio también le permite saber utilizar el palo y la zanahoria. Las fuentes nos cuentan que en Iliturgi y Astapa se usó el palo, hubo venganza, hubo fuego, incluso las fuentes nos cuentan relatos, lo de Astapa actualmente se tiende a pensar que no sucedió, que es un relato que está puesto ahí para darle un efecto más potente a todo el tema de la rebelión, la resistencia, es más de darle más empaque a la guerra de lo que es realidad, y además se tuvo que enfrentar a un motín. Porque a pesar de que medio mundo romano está en guerra, lo hemos visto muchas veces, el enemigo en muchas ocasiones no es de fuera, el enemigo viste manto romano. Y antes del verano, de nuestro verano, quizá después de tantas idas y venidas de Escipión, venga arriba, abajo, pues cayó enfermo, como yo. Y basta el rumor de que Escipión ha muerto para que una parte del ejército se descomponga. Traiciones internas, motines, no nos pagan, ambiciones desatadas, ahora somos nosotros los jefes. La república se tiene que enfrentar a sus propios fantasmas. Y Escipión, que no estaba muerto, estaba comiéndose un bocata ahí bien untado el garum, tomó las riendas de la situación y tras un epiquísimo discurso, que debería ser una película, ejecuta en Cartago Nova a los responsables del motín. Así tenemos a día de hoy la Segunda Guerra Púnica. Esta es la república que te espera al volver de vacaciones. Tensión, guerra, Escipión destacando, Aníbal acorralado, Macedonia con ganas de jarana. Y todavía aún con muchas cuentas por saldar. Quedan 4 años para la batalla de Zama, estamos ahora en el 206 a.C., y yo que tú no me lo perdería por nada del mundo. Y empezamos precisamente aquí, en el año 206 a.C., en los mismos días en los que Escipión desbarataba el motín de Sucro. Vamos al sur, porque Janón, el prefecto de Magón, estaba cerca del río Betis, fue desde Gadir, con una pequeña fuerza de africanos. Su plan era el de siempre, hacer la cartaginesa una mercenariada de manual, prometer dinero a todo el mundo para que se unieran a ellos, contratar mercenarios, y funcionó. Atrajo a cerca de, según las fuentes, unos 4.000 jóvenes, armados con prisas y con la esperanza de recuperar el poderío cartaginés en Hispania que se había perdido. Pero no duró mucho ese plan porque su campamento fue tomado por Lucio Marcio y con él la mayoría de sus hombres. Algunos cayeron durante el asalto, otros en la huida, perseguidos por la caballería romana mientras rompían el orden. Janón pudo escapar lo justo con unos cuantos para contarlo. Y mientras esto ocurría en el Betis, Lelio cruzó el estrecho con la flota romana hacia el océano y se acercó a Carteia, una ciudad situada donde el mar comienza a ensancharse a la salida del paso, en la bahía de Algeciras, actualmente en el término municipal de San Roque. Lelio, con este movimiento, tenía la esperanza de tomar Gadir sin luchar porque tenía información privilegiada. Acudían al campamento romano algunos, desde Gadir, diciendo que se comprometían personalmente a entregar la ciudad a los romanos. Y los romanos, como sabemos todos, sí pagan traidores y querían aprovecharse de ese movimiento. Pero la traición se descubrió antes de tiempo. Magón arrestó a los responsables y los entregó al sufete Adérbal para deportarlos a Cartago. Adérbal embarcó a los conjurados traidores que habían sido capturados en una quinquerreme, la envió por delante de un convoy formado por 8 trirremes que iban detrás, Adérbal incluido en esos trirremes, y cuando la quinquerreme entraba ya en el estrecho, ¡sorpresa!, se encontró con Lelio, que se lanzó sobre Adérbal. El cartaginés, sorprendido por la acción, dudó entre continuar pegado a la quinquerreme que llevaba a los prisioneros o virar para presentar combate. Esos segundos, momentos, minutos de vacilación con la corriente empujando
le dejaron sin posibilidad de maniobra ni de retirada. Lo que sucedió ahí no te lo puedo contar como una batalla naval porque no había estrategia, no había pericia al timón, nada. Mandaba la corriente salvaje que hacía en el estrecho ese día. Un torbellino arrastraba una nave que huía y la hacía chocar contra las otras. Otra nave que intentaba acometer con el espolón recibía un golpe lateral de otra. Una perseguidora se intentaba ir a un lado, se iba a otro. Un sin dioses, mejor dicho. Y en medio de estos choques inciertos, mientras los trirremes se batían a merced del azar de las olas, la quinquerreme romana, que era más pesada, más estable y más gobernable al hendir el oleaje con más bancadas de remos, echó a pique a 2 trirremes cartaginesas, a otra le barrió los remos de un costado y además dejó malparadas a varias más. El estropicio hubiera sido mayor si Adherbal no hubiera ordenado alzar velas y escapar en dirección a África. Decisión rápida que salvó su vida y que salvó 5 naves que aún quedaban en pie. Lelio regresó victorioso a Cartella y allí se enteró de lo que no sabía del combate naval de antes. Se enteró de lo que había ocurrido en Gadir, de que la conjura había sido descubierta y que los traidores habían sido arrestados y enviados a Cartago en esas naves a las que él se había enfrentado. No lo sabía. Por lo que ya, sin esperanza ninguna de tomar la ciudad por engaño, lo que hizo fue enviar un mensaje a Lucio Marcio. Le dijo: oye, querido Lucio, dejemos de perder el tiempo rodeando Gadir porque nos han pillado con el carrito del Garum. Volvamos cuanto antes junto al ejército principal, vamos a reestructurar las cosas y replantearnos la estrategia. Marco dijo: ok, me sirve. Estuvieron los dos de acuerdo y poco después ambos marcharon rumbo a Cartago Nova. Se van a Cartago Nova y las cosas en el sur, Magón, que estaba agobiadísimo por esta doble presión, uno por tierra y otro por mar, respiraba aliviado. Se han ido, madre mía. Se libró del peligro inmediato y empezó a barruntar de nuevo cómo reconquistar la península ibérica para los cartagineses. Entonces lo que hizo fue aprovechar la noticia de la sublevación de los ilerguetes, de Indíbil y Mandonio, y envió mensajeros a Cartago, pero con la misión de que exageraran. Les dijo: a ver, vosotros vais a ir a Cartago y tenéis que exagerar el motín del campamento romano de Sucro y tenéis que presentarlo como una gran rebelión de los aliados, con el fin de que arranquéis al Senado cartaginés por fin refuerzos que nos permitan recuperar estas tierras, que es herencia de nuestros padres. Dejando así las cosas en el sur, nos vamos al norte de la península ibérica, nos vamos a Indíbil y Mandonio, que según las fuentes romanas están a la expectativa. Están sin moverse, alzado en armas, esperando a ver cómo termina el asunto de Sucro, porque recuerda, todo lo que te he contado hasta ahora pasa a la vez que está ocurriendo lo de Sucro, lo de Escipión, los soldados y demás del último programa de Roma Eterna. Se habían levantado en armas, sí, pero las fuentes romanas nos los presentan como que tienen dudas, como que están valorando rendirse y que pensaban que si a unos ciudadanos romanos se les acababa perdonando una pequeña falta de sublevación militar, ya ves tú, pequeña falta, pequeñísima, tal vez también a ellos se les podría perdonar. Los presentan aquí de una manera que chirría un poco, los presentan las fuentes romanas como que están buscando el perdón. Pero cuando llegó la noticia de que Escipión había ejecutado a los cabecillas de la revuelta de Sucro, las esperanzas se desvanecieron porque se dieron cuenta de que ellos correrían la misma suerte. Y entonces dijeron: sí, vamos a morir, pues vamos a morir a lo grande. Llamaron de nuevo a las armas a sus gentes, reunieron tropas auxiliares y convocaron hasta 20.000 efectivos de infantería y 2.500 jinetes. Con esas fuerzas, penetraron en territorio sedetano y ahí levantaron un campamento permanente con el propósito de sostener de nuevo la rebelión y expulsar a los romanos de sus tierras, que habían llegado ahí para enfrentarse a los cartagineses, pero que les había gustado Hispania y dijeron: de aquí no nos vamos. Escipión, y ahora sí avanzamos trama, Escipión había ejecutado a los cabecillas de la revuelta de Sucro y ahora tocaba reconstruir la lealtad de sus hombres, porque después de esta ejecución toca dar un poco de zanahoria. ¿Y cómo se reconstruye? Con la pasta. La pasta manda. Pagó a todos sus soldados lo que les debía
Y además, antes de salir de Cartagonova en una nueva campaña, los reunió en asamblea y les dirigió un largo discurso que te voy a reconstruir, te voy a recrear, aprovechando los temas de los que, según Tito Livio, habló, por lo que te voy a construir un discurso que no está como tal en las fuentes. Yo te aviso siempre que pasa algo así, te lo cuento. Así que vamos allá. Escipión reúne a sus hombres y les dice: soldados, sé que muchos de vosotros os preguntáis por qué marchamos de nuevo a las armas y qué enemigo es este al que vamos a enfrentarnos. Escuchadme bien. No marchamos con el mismo ánimo con el que hace poco perdoné a los conjurados del campamento. Entonces ofrecí clemencia y con 35 cabezas expié la imprudencia de 8.000. Ahora no. Ahora marchamos contra Indíbil y Mandonio y lo hacemos para castigar su rebeldía. Porque no os engañéis, romanos. Estos hombres no son nuestros iguales. No nacieron en nuestra tierra, ni comparten vínculo alguno con Roma. El único lazo que había entre ellos y nosotros era el de la amistad y la lealtad. Y lo rompieron con su acción infame. ¿Qué confianza puede inspirar quien devasta los campos de sus vecinos, quien quema sus casas y quien roba su ganado? En campo abierto no tienen disciplina alguna, no conocen la batalla en regla. Su fuerza no está en las armas, sino en la rapidez para huir. Vosotros, en cambio, sois ciudadanos romanos o aliados fieles de Italia y del Lacio. No hay entre vosotros un solo soldado que no haya sido traído aquí por Roma, por mi padre, por mi tío o por mí mismo. El nombre de los Escipiones ya está grabado en estas tierras. Neo Escipión el primero que llegó, luego mi padre Publio, cónsul y general, y yo, que hoy recojo esa herencia. Bajo esos auspicios hemos combatido juntos, y bajo esos auspicios volveremos a Roma cargados de gloria. Y cuando regresemos, no será solo mi nombre el que aspira al consulado, será el vuestro también, porque si los Escipiones han abierto camino en Hispania, vosotros habéis sido quienes lo habéis sostenido con vuestra sangre. Por eso, cuando yo presente mi candidatura, apoyadme, porque lo haré como si fuese un honor compartido, una dignidad que pertenece tanto a mí como a cada uno de vosotros. Que nadie piense, ni por un momento, que vamos a una guerra. Por Hércules no lo es. Una guerra fue lo que libramos contra generales cartagineses y ejércitos púnicos incluso cuando eran pequeños. Lo que tenemos delante no es eso. Son bandidos, jefecillos tribales, hombres que rompen juramentos y que solo saben sublevarse contra Roma como criminales. Por eso, he decidido aplastarlos antes de dejar esta provincia. No porque sean un peligro real, ni porque encierren la semilla de una guerra mayor, no. Porque una rebelión no puede quedar sin castigo. Y porque no quiero que nadie pueda decir que en Hispania, provincia sometida con tanto valor y tanto esfuerzo, quedó un enemigo impune y en pie. Así pues, seguidme con el ánimo alegre y seguros de que no vais a combatir contra iguales, sino que vais a imponer justicia sobre traidores. Los dioses estarán de nuestra parte, porque esto no es una batalla, sino un castigo justo. Y creedme, no volveréis a ver levantarse a esos régulos una tercera vez. Tras aquella arenga, Escipión despidió a sus hombres con la orden de prepararse para partir al día siguiente. Y así, al día siguiente, emprendida la marcha, en 10 jornadas alcanzó el Ebro, lo cruzó y 3 días después estableció su campamento a la vista misma del enemigo. Delante de ellos se extendía una llanura rodeada de montañas. Escipión ordenó entonces que arrearan hacia aquel valle el ganado robado en su mayor parte a los propios ilerguetes para azuzar su ferocidad. A continuación, envió a los vélites como protección, al tiempo que daba instrucciones a Cayo Lelio para que, cuando los instigadores entrasen en combate, él cargase por sorpresa con los jinetes que debían permanecer ocultos en una emboscada. Sin duda, Escipión había aprendido mucho de las derrotas romanas,
El plan era utilizar el ganado como cebo, los vélites como carne de cañón y en cuanto los silerguetes, en cuanto Indíbil y Mandonio atacasen, cargar con la caballería. Un saliente oportuno de la montaña cubrió toda la maniobra y pronto la trampa se cerró. La lucha comenzó de inmediato. Los hispanos, al ver el ganado, se lanzaron a la carrera para apoderarse de él. Los vélites romanos apostados los recibieron lanzando proyectiles y cuando estos, acosados, dejaron las armas ligeras para trabar combate, desenfundaron las espadas y comenzó la lucha cuerpo a cuerpo. Por un momento el resultado parecía incierto hasta que se activó la trampa. Apareció la caballería de Lelio, que no solo machacó a los enemigos de frente, sino que algunos jinetes rodearon la ladera, se lanzaron por detrás y cerraron el paso al mayor número posible de rebeldes. Lo que siguió fue una carnicería. La huida, la persecución, el cerco y la matanza, mayor aún de la que suelen causar los combates rápidos y dispersos de caballería. Los mataron a casi todos. La emboscada de Cayo Lelio había destrozado al enemigo, pero lejos de amedrentarlos, aquel revés encendió la rabia de los silerguetes. No querían parecer vencidos sin plantar cara, y al amanecer del día siguiente, los que habían sobrevivido al día anterior se desplegaron en orden de batalla. El valle donde estaban era estrecho y escarpado. Apenas había espacio suficiente para maniobrar. Escipión lo había calculado todo. En un terreno reducido, el soldado romano resistiría mejor que el hispano, y por eso colocó en primera línea a 2/3 partes de la infantería y a toda la caballería, mientras el resto ascendía a la ladera de la colina para sostener la posición. Además, ideó una estrategia inesperada. Como no podía desplegar a su caballería en alas amplias, lo que hizo fue ordenar a Lelio rodear las montañas y golpear al enemigo por la espalda. Como ves, están usando tácticas de Aníbal. Aprendió mucho Escipión de Aníbal. El choque fue brutal. Los hispanos, confiados en la caballería que había bajado al llano, se vieron atrapados sin remedio. La infantería romana avanzaba cerrada, mientras los jinetes de Lelio, ocultos, caían por detrás. La batalla entonces se dividió en dos. En el centro, la lucha cuerpo a cuerpo, a pie. Y en los extremos, las cargas de jinetes barrían los flancos. La descoordinación de los silerguetes selló su destino. Su infantería no pudo ayudar a su caballería, ni la caballería pudo cubrir a la infantería. Los primeros, imprudentes en el llano, fueron triturados por las cohortes romanas, y los segundos, rodeados, resistieron formando un círculo sobre sus caballos inmóviles hasta caer todos, uno a uno, sin excepción. Fue, según nos cuentan las fuentes, un exterminio metódico. En la colina, una tercera parte del ejército hispano permaneció al margen, observando sin atreverse a intervenir. Ese distanciamiento les permitió huir y salvar la vida, y con ellos escaparon también Indíbil y Mandonio, los únicos que salvaron su vida de entre la nobleza rebelde hispana. Aquel mismo día también cayó el campamento de los silerguetes tomado por los romanos. 3000 hispanos murieron en la matanza y muchos más quedaron prisioneros. Las bajas romanas tampoco fueron ligeras, Más de 1200 muertos y 3000 heridos. Sin embargo, a pesar de las bajas romanas, la victoria fue absoluta. Escipión había demostrado de nuevo su genio militar. Supo encerrar al enemigo en un terreno que favorecía a Roma. Convirtió en inútil su caballería y los obligó a dividirse hasta ser aniquilados. Y a la vez, la batalla, como nunca debemos olvidar, mostró la crudeza implacable de la guerra. Un pueblo entero reducido a sangre, a cuerpos caídos y a la huida desesperada de sus jefes. Indíbil, ya convencido de que todo había acabado, renunciando a la guerra y pensando que lo más seguro en su situación era la probada clemencia de Escipión, le envió a Mandonio como embajador. Aquí las fuentes romanas siguen diciendo que Indíbil y Mandonio eran hermanos, pero no está nada claro que fueran hermanos Indíbil y Mandonio. Yo te lo dejo ahí. Mandonio llegó al campamento romano, llegó a donde estaba Escipión, se arrodilló ante el general romano y le dijo: «General, no nos queda otra esperanza que tu clemencia. Hubo un tiempo en que
como contagiados por una epidemia de locura, enloquecimos todos. No solo los ilerguetes, también los lacetanos e incluso los romanos en vuestro campamento. Si quieres castigarnos, toma de vuelta la vida que de ti recibimos. Si quieres perdonarnos, la vida que nos perdones será tuya para siempre. Ya no confiamos en nuestra causa ni en nosotros mismos. Toda nuestra fe, toda nuestra confianza descansa en tu misericordia. La primera vez aún nos engañamos creyendo que podíamos sostenernos por nuestra propia fuerza. Esta vez sabemos que no hay salvación fuera de Roma. Te ofrecemos lo único que podemos dar, nuestra sumisión absoluta. Tómanos como rehenes, quítanos las armas, impón guarniciones en nuestras ciudades, haz con nosotros lo que quieras. Solo te pedimos que no destruyas nuestra existencia. Escipión miró a Mandonio y le dijo: Mandonio, tanto tú como Indíbil merecéis la muerte por vuestras acciones. Roma no tendría por qué concederos el beneficio de seguir viviendo. Pero escucha bien, escúchame atentamente. No os quitaré las armas, ni os impondré rehenes. Eso lo hacen los que temen una rebelión, y yo no temo a los traidores, porque sé que si os volvéis a alzar contra mí, la culpa será solo vuestra, y el castigo caerá sobre vosotros, no sobre inocentes entregados en garantía. Roma no se rebaja a encadenar rehenes ni a desarmar pueblos enteros como si fueran esclavos. Prefiero dejaros libres, con vuestras armas en la mano, y que sepáis que si volvéis a desafiarme, la espada de Roma caerá solo sobre quienes lo merecen. Así pues, idos, pero no os engañéis. Si os concedo la vida no es por vuestra causa, sino para que todos comprendan la diferencia entre la benevolencia de Roma y su ira. Habéis probado ambas, y ahora podéis elegir con cuál os quedáis. Mandonio salió vivo de aquella asamblea, pero no salió indemne. Su rodilla aún sentía el peso de haber tocado el suelo. Su voz aún temblaba con la súplica humillante que había pronunciado, y en sus oídos resonaban las palabras de Escipión, que lo había dejado libre, sí, pero desnudo completamente de orgullo. No hubo rehenes, no hubo cadenas, no hubo desarme, nada. Escipión cumplió su palabra. No hubo nada que pudiera justificar el resentimiento de su pueblo, nada que pudieran exhibir como humillación infligida por la fuerza. A Escipión no le hacía falta nada de eso. Su poder estaba en la elección misma. Perdonar para recordar a todos que Roma podía arrasarles en cualquier momento, que la misericordia de un solo hombre bastaba para cambiar el destino de pueblos enteros. Así, Mandonio regresó con los suyos, con la vida intacta pero con la dignidad destrozada, y Escipión, con un gesto calculadísimo, había ganado algo más que una victoria militar. Había convertido la clemencia en arma política, en un arma más temida incluso que la espada. Eso sí, antes de dejarle marchar, porque Escipión era clemente pero no era tonto, le exigió una compensación económica para poder hacer efectiva la paga de las tropas. Ya sabes tú, Mandonio, que la gente no come del aire, así que espero que, como buena persona que ha sido perdonada por mi misericordia, el parné. A mis hombres hay que pagarles. Después envió a Lucio Marcio a la Hispania Ulterior, a la de más allá, envió a Tarraco a Silano, y él se quedó en el campamento algunos días esperando a recibir el dinero, y cuando lo recibió, se unió a Marcio en la Hispania Ulterior, que iba ya por el sur cerca del océano. Y mientras Escipión va rumbo al sur, vamos a retomar un tema que lleva mucho tiempo, varios programas así en el aire, y es que Masinisa está todavía deseando ser amigo de Roma. Las negociaciones habían quedado en el aire desde hacía tiempo. El joven númida deseaba ser amigo de Escipión y deseaba un encuentro cara a cara, pero no era posible, porque Masinisa estaba dentro de las filas de Cartago y necesitaba una excusa para reunirse con él sin levantar sospechas. Esa fue la razón del viaje de Escipión. La auténtica razón fue acercarse a Masinisa, que estaba en Gadir,
para sellar la alianza y preparar el desembarco a África. Masinisa se enteró de que estaba de camino Escipión gracias a los mensajeros de Marco Lelio con los que estaba en continuo contacto y dijo, a ver, ¿cómo me las ingenio yo ahora para irme de Gadir sin levantar sospechas? Por lo que se reunió con Magón y le dijo, mira Magón, mis caballos están en un estado lamentable. Estamos aquí en Gadir encerrados, mis caballos no se mueven, están fatal, necesito que me dejes salir de la ciudad, me dejes ir al continente, lanzarme sobre campos hispanos a saquear y que los caballos, oye, vuelvan a hacer ejercicio físico. Magón dijo, ok, adelante, vete, y una vez en tierra firme, lo que hizo Masinisa fue enviar a 3 de sus jefes para fijar el lugar de la entrevista con Escipión. Escipión, siempre precavido, ordenó que 2 de ellos se quedasen retenidos como rehenes y solo el tercero fue devuelto a Masinisa para decirle que ok y para informarle del punto acordado. Y así, con una escolta reducida, el joven númida se presentó ante Escipión. Masinisa ya admiraba a Escipión de oídas. Había escuchado las hazañas del romano y lo había imaginado muchas veces en su mente. Como pasa muchas veces, nos imaginamos cómo puede ser una persona que ha hecho cosas tremendas. Pero al verlo en persona, la impresión, según las fuentes, superó todas las expectativas. Cuenta Tito Livio que Masinisa alucinó. Se quedó como si hubiera visto a Henry Cavill, por lo menos. Ante él se alzaba, según Livio, un hombre de presencia imponente, en plena forma física, de rostro vigoroso y sereno, adornado por una majestad natural que imponía incluso en silencio. Lo coronaba una larga cabellera que realzaba aún más esa imagen de fuerza y dignidad. Masinisa, según las fuentes, que, vamos, no están escatimando en elogios, no estaba ante un romano corriente. Escipión, como se dice ahora en redes sociales, irradiaba un aura que unía lo marcial y lo divino, como si en él habitaran al mismo tiempo el soldado y el dios, como si Marte mismo se hubiese hecho carne. Nos hemos pasado un poco, Fuentes romanas, Tito Livio, deberíamos reducir un poco, porque, madre mía, es Hércules. Allí, en aquel encuentro en tierra extranjera, Masinisa entendió, según nos cuentan las fuentes, claro, que el destino del Mediterráneo estaba cambiando y que Escipión era el hombre llamado a guiar el futuro. Por lo que Masinisa, todavía impresionado, le dijo, Escipión, te doy las gracias por haber devuelto al hijo de mi hermano. Desde entonces esperaba este momento, confiando en que los dioses benignos me ofrecerían al fin la ocasión de unirme a ti. Deseo colaborar contigo y con Roma con más empeño del que jamás haya puesto extranjero alguno en favorecer vuestras armas. Lo he deseado desde hace tiempo, pero aquí en Hispania me ha sido difícil hacerlo. Esta tierra me es extraña, sus gentes me desconocen. En cambio, en África, en la tierra donde nací y donde me he educado esperando el trono de mi padre, allí sí que puedo servirte de verdad. Si Roma te envía a ti, Escipión, contra Cartago, confío en que sus días estarán contados. Pon a prueba mi lealtad y verás que en mí hallarás un aliado como no lo has tenido jamás. Escipión escuchó encantado las palabras de Masinisa. Sí, no era un extranjero cualquiera. Aquel joven había sido el elemento decisivo en la caballería enemiga cartaginesa y su valor y su energía se notaban aún en su porte, en el brillo de sus ojos y en la firmeza de su voz. Se cayeron bien, se gustaron casi estos dos. Ambos sellaron el encuentro con garantías mutuas. Había nacido una alianza en este momento que, a pesar de que ninguno de los dos lo sabía, cambiaría el rumbo de la guerra. Escipión, habiendo cerrado el acuerdo con Masinisa, regresó hacia Tarraco, satisfecho por el acuerdo. Masinisa, por su parte, antes de volver a Gadir, cruzó con autorización romana a las tierras cercanas y las saqueó para que no pareciera que había pasado el estrecho sin motivo alguno. Había que guardar las apariencias. La información del fracaso de la rebelión de Indíbil y Mandonio había llegado a las filas cartaginesas y Magón, habiendo perdido las esperanzas de recuperar Hispania, primero con la conjura del campamento que se había sofocado, y luego con lo de Indíbil y Mandonio, y luego con los reveses militares, se dispuso a abandonar Cádiz
y preparó su travesía a África. En ese momento le llegó una orden desde Cartago. La orden era trasladar su flota a Italia, contratar allí a cuantos jóvenes galos y ligures pudiera reunir y marchar a toda prisa a unirse a Aníbal, para que la guerra no decayera. ¡Hombre! El Senado de Cartago acordándose de Aníbal. ¡Hola! Había Aníbal ahí en Italia, estaba ahí. Después de tantos años, parece que por fin entienden los cartagineses que la única esperanza reside en él. Para esta misión, Cartago no escatimó en gastos. Recibió un montón de dinero y con ello exprimió además hasta el último recurso de los gaditanos, saqueando su tesoro público, vaciando templos y obligando a cada persona a entregar su oro y su plata. Los desvalijó, reunió sus fuerzas, las embarcó rumbo a la costa hispana y desembarcó no lejos de Cartago Nova, devastando los campos vecinos. Poco después, se presentó ante la ciudad con su flota y durante todo el día mantuvo a sus soldados en las naves. Pero al llegar la noche, desembarcó y condujo a sus tropas hacia el mismo sector de muralla por donde los romanos habían entrado cuando tomaron la ciudad años atrás. ¿Recuerdas cuando subió la marea? Dijo Escipión que Neptuno le había ayudado, pues por ahí. Los cartagineses confiaban en que la guarnición fuese débil y que con la sorpresa y con la ayuda quizá de un levantamiento interno antirromano podrían dar un vuelco a la situación. Pero, amigo Magón, en Cartago Nova nadie dormía. En Cartago Nova no estaban de fiesta precisamente, porque los saqueos que habían cometido en tierras cercanas habían puesto sobre aviso a la ciudad. Habían llegado mensajeros, habían llegado campesinos corriendo, huyendo de la devastación y además, la flota de Magón no es que fuera precisamente pequeña y no es que fueran ninjas, por lo que la flota fue avistada, desde lejos divisada, y el fondeadero elegido frente a la ciudad delataba su intención completamente. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el sigilo no era el fuerte de Magón. Y además, tras las puertas, tras las murallas, formados en silencio, aguardaban los legionarios romanos. Y cuando los cartagineses, en tropel desordenado de soldados y marineros, se acercaron con estrépito a las puertas, los romanos las abrieron y salieron bramando el grito de guerra, lanzándose contra ellos. El caos fue inmediato. Con la primera carga y la lluvia de armas arrojadizas, los enemigos huyeron hacia la playa, perseguidos y abatidos en gran número. La confusión fue tal que ni siquiera en las naves hubo orden. Temiendo que los romanos irrumpieran dentro de ellas, los cartagineses cortaron amarras a toda prisa, dejaron atrás a los suyos y escaparon. Muchos que nadaban hacia los barcos murieron en la oscuridad, sin rumbo y sin salida. Cuando al día siguiente la flota cartaginesa se retiraba, las murallas y la costa ofrecían un espectáculo dantesco. 800 cadáveres esparcidos en la arena y en el agua, junto a 2000 armaduras recogidas como trofeo. Magón dijo, bueno, pues nos volvemos a Gadir, pero esta vez se encontró las puertas de Gadir cerradas. Le dijeron, la ciudad, agotada por los abusos de las tropas cartaginesas, les negó la entrada. Y él, sorprendido, buscó refugio en Cimbios, un enclave cercano, desde donde envió emisarios a protestar ante los gaditanos. ¿Cómo era posible que una ciudad aliada y amiga le negara el acceso a Magón? Los gaditanos se defendieron alegando que no era un rechazo deliberado, que había sido una revuelta de la plebe, harta de los saqueos cometidos por los soldados al embarcar. Es que les robaron todo, según las fuentes. Magón aceptó la excusa solo de palabra, de manera política, mandó llamar a los sufetes y al cuestor de la ciudad y tras azotarlos los mandó crucificar. Fue un gesto de impotencia más que de fuerza, un castigo que no resolvía nada y que solo dejaba tras de sí la sombra de la tiranía y que vete tú a saber si eso fue verdad. De allí puso rumbo a la isla Pitiusa, habitada entonces por cartagineses, donde encontró una bienvenida cordial y un pequeño refuerzo de armas y de hombres, y animado por esa chispa de apoyo, siguió hasta las Baleares, más lejos aún de Hispania, como si su destino fuera retroceder paso a paso hacia la nada. Se fue yendo. Livio nos cuenta, de una manera diferente a como lo entendemos hoy, que las Baleares eran dos islas. Una mayor, fértil y poblada, bien provista de hombres y de armas, y otra menor,
más pobre y desguarnecida. Mallorca y Menorca serían, entiendo. Magón pensaba pasar allí el invierno, pues el otoño del 206 a.C. ya tocaba a su fin, estaba empezando ya a hacer frío, pero cuando su flota se acercó a la Isla Mayor, en un inesperado giro de los acontecimientos, el recibimiento fue hostil. Como si la isla entera estuviera defendida por legionarios romanos, una nube de piedras cayó sobre los barcos cartagineses. Tito Livio nos cuenta que el arma de los Baleares era la honda, y que ningún otro pueblo del mundo la manejaba con tal destreza. Su lluvia de proyectiles era tan densa que la flota cartaginesa no se atrevió ni a entrar en el puerto y dio media vuelta, y se volvió a alta mar. Magón buscó entonces refugio en la isla menor, de suelo fértil pero menos poblada y peor armada. Allí desembarcó, tomó sin resistencia una ciudad situada sobre el puerto y se apoderó de todo el territorio. Desde allí reclutó a 2.000 soldados auxiliares y con ellos emprendió la travesía de regreso a Cartago, dispuesto a pasar el invierno en África. Tras su partida, la costa del océano quedó desprotegida. Los cartagineses se habían ido. Gadir, abandonada a su suerte, no resistió mucho más las presiones y terminó por rendirse a los romanos. No encontramos más detalles, ni en Livio, ni en Apiano, que dice lo mismo, nada. Nos cuentan que los romanos se apoderaron de la ciudad porque había sido abandonada por Magón. Polibio no dice nada, en este punto del relato nos cuenta que se habían cumplido los objetivos en Hispania y que tenía los ojos puestos Escipión en las elecciones a cónsul, pero es que yo necesito saber más. Necesito saber si se puede escarbar algo para descubrir algo más de lo que sucedió en Gadir. No me quedo contento con un se entregó y punto. Y para encontrar algo más, debemos irnos a Cicerón, a su discurso en defensa de Lucio Cornelio Balbo, que había nacido en torno al año 100 en la propia Gadir Gades. Este hombre, Lucio Cornelio Balbo, había sido partidario de César en la guerra civil, pero antes, en la guerra contra Sertorio, combatió en el bando senatorial. Su acusación era una maniobra para dañar al Tricaranus formado por César, Pompeyo y Craso, y Cicerón, en su discurso, habla de la relación del actual Cádiz con Roma. Y nos cuenta que la rendición fue acordada con Lucio Marcio y que no fue sancionada por el pueblo ni por el senado romanos. Solo en el año 78 a.C., es decir, 128 años después de esto, el tratado gaditano fue renovado y concluido al ser presentada una propuesta en ese sentido por los gaditanos al senado romano. Cicerón nos menciona algunas de las cláusulas de ese foedus que se firmó en ese momento supuestamente, por ejemplo, que la paz sea justa y perpetua, pia et aeterna pax, y que los gaditanos respeten de buen grado la majestas populi romani, la majestad del pueblo romano. Entonces vamos a intentar reconstruir la cronología de la entrega de Cádiz. Hacía tiempo que los gaditanos habían buscado el contacto con Escipión. Incluso antes de que Magón abandonara la ciudad, sabemos que ya habían sellado un juramento de fides con él, un rito solemne de fidelidad mutua. Los gaditanos se entregarían a la protección de Roma, y Roma, en la persona de Escipión, les devolvía esa fides, comprometiéndose a respetar sus derechos. Era algo más que una fórmula jurídica, era un pacto sagrado, un pacto tan antiguo como la clientela entre patrón y cliente, pero elevado al nivel de pueblos enteros. Ese juramento fue la antesala de la deditio, el acto formal por el que la ciudad se rendía a Roma. Pero en este caso no hubo cadenas, no hubo destrucción, no hubo nada. Escipión, consciente de la importancia de Gadir, como enclave estratégico increíble y como emporio mercantil del Atlántico, supo dar a la rendición un carácter distinto. No es una humillación, es una alianza con condiciones, una alianza spicy, BBQ, extra crispy. Así nació este foedus gaditanum, que ha sido objeto de debate por parte de los investigadores y que es que hay gente además que dice que no existe, otros que sí, otros que no, ya sabes cómo va esto. No era un tratado entre iguales, no era un foedus aequum, sino que era un pacto desigual, un foedus iniquum. Sin embargo, como te he dicho antes, las condiciones no fueron destructivas. Gadir mantenía sus instituciones, sus costumbres, sus cultos, sus monedas y su mercado. No hubo confiscación de territorio ni obligación de albergar una guarnición romana permanente, no. A cambio, los gaditanos reconocían la majestas populi romani, la supremacía del pueblo romano, y se obligaban a servir en las guerras de Roma cuando fuesen llamados. Era en el fondo la formalización de una clientela política.
Roma actuaba como patrón, protector y señor, Gadir como aliado y dependiente. Pero la ciudad fenicia no perdía su identidad. Quedaba ligada a Roma por vínculos de fidelidad, no era borrada de la historia. La importancia de aquel pacto no pasó desapercibida. Cicerón lo recordaba al defender a Balbo el Mayor, ese gaditano que había obtenido la ciudadanía romana como ejemplo de alianza sacrosanta y duradera. Y de hecho, como te he dicho antes, ese foedus se renovó en el 78, más de 120 años después de la firma, como prueba de que aquella relación, nacida en los días finales de la Segunda Guerra Púnica, había sobrevivido. Escipión, al pactar con Gadir, no solo ponía punto final a la presencia cartaginesa en la península, daba también un golpe de efecto político. Mostraba que Roma no solo sabía conquistar con la espada, sino que también sabía atraer con la palabra y la promesa. En la península ibérica quedaban aún pueblos por someter, rebeliones por sofocar y guerras por venir. Ya ves tú, 2 siglos va a tardar Roma en pacificar, entre comillas, pacificar, una palabra bastante perversa, aquel territorio. Pero en ese momento, con el Foedus Gaditanum, Roma había ganado algo más sólido que una victoria militar. Había ganado un puerto seguro, una ciudad leal y un puente hacia el Atlántico. Y cuando Escipión regresó a Roma poco después, lo hizo con ese título añadido. El general que había sellado la amistad de Gadir, que había llevado la autoridad de Roma hasta las columnas de Hércules y hasta el mar Océano. Con Hispania en calma y la causa cartaginesa en ruinas ahora mismo, Apiano, que es la única fuente que nos lo dice, nos cuenta que Publio Cornelio Escipión fundó la ciudad de Itálica, en ese año 206 a.C., en la actual Santiponce, en Sevilla. Ciudad que dará al mundo romano muchas alegrías, como por ejemplo 2 emperadores, Adriano y Trájano. Después de eso, lo que hizo fue dejar el mando de la provincia a los pretores Lucio Léntulo y Lucio Manlio Acidino, y él emprendió el regreso a Roma con apenas 10 naves. Al llegar se convocó el Senado en el templo de Belona, fuera del Pomerio, como marcaba la tradición. Un general que volvía de campaña debía estar fuera y rendir cuentas. Allí, en el templo de Belona, Escipión expuso ante los senadores lo que había hecho, cuántas veces había librado batalla campal, cuántas ciudades enemigas había tomado, qué pueblos habían sido sometidos al dominio de Roma, todo. Ese hombre había cruzado a Hispania siendo apenas un joven, sin magistratura, sin experiencia, nada, enfrentándose a 4 generales cartagineses y a 4 ejércitos victoriosos. Y sin embargo, ahora, ni un solo cartaginés quedaba ya en la península ibérica. Escipión era consciente de lo que había hecho, y dejó entrever sus aspiraciones al triunfo sin pedirlo abiertamente. Nadie, en toda la historia de Roma, en estos 5 años que llevamos de Roma eterna, nadie había obtenido tal victoria sin haber ejercido magistratura alguna. Era evidente que había llegado el momento de reconocer sus hechos, reconocer su valía y su gloria. Así que tras la sesión del Senado, Escipión entró en la ciudad de Roma, precedido por el tesoro que traía. Más de 14.000 libras de plata y una cantidad inmensa de moneda acuñada. Fue su carta de presentación, no solo como general, sino como hombre de Estado. Sí, porque ahí estaba su diferencia con los demás. Hasta entonces, los generales de Roma habían sido políticos antes que soldados. Hombres de clase alta que su vida era la política, ascendían en el cursus honorum, acumulaban experiencia en la administración y después iban recibiendo el mando de ejércitos como culminación de su carrera. Escipión, en cambio, había roto el orden natural. No había ocupado magistratura alguna. No había hecho nada aún en el terreno político, pero ya era un general consumado, un líder militar experimentado y probado en la guerra. Había llegado al poder por la fuerza de sus hechos, no por la inercia de sus cargos que iba uno tras otro. Roma estaba viendo ahora mismo nacer un nuevo modelo de general, uno que no necesitaba la política para justificar su mando, porque su autoridad provenía directamente de la victoria. Poco después, se celebraron los comicios para elegir nuevos cónsules de cara al año siguiente, al 205 a.C., y el entusiasmo general se volcó en Escipión. Todas las centurias, todas, una tras otra, votaron a Escipión. Fue elegido cónsul junto a Publio Licinio Craso,
mientras su primo, Gneo Cornelio Escipión, alcanzaba también otras magistraturas. La elección fue histórica. Gentes de toda Italia habían acudido a Roma no solo para votar, sino también para ver al héroe de Hispania. Acompañaron a Escipión hasta el Capitolio, donde sacrificó 100 bueyes a Júpiter en señal de agradecimiento. En ese momento, muchos recordaban a Cayo Lutacio, el cónsul que había puesto fin a la Primera Guerra Púnica, y pensaban que del mismo modo, Publio Cornelio sería el encargado de acabar con la Segunda, llevando la guerra hasta el corazón mismo de África. Así, en el año 14 de la guerra, Escipión, elegido cónsul, recibió oficialmente y sin sorteo la provincia de Sicilia. Desde allí, metido en los preparativos para una expedición aún más grande, aguardaba el destino que lo esperaba: cruzar el mar, enfrentarse con Aníbal y decidir de una vez por todas el desenlace de la guerra más terrible que Roma había librado hasta entonces. Roma tenía ahora su propio Aníbal. Madre mía, la voz me ha ido mejorando con el paso del programa, lo estoy notando. Yo me noto mejor ahora que al principio. Al principio estaba súper grave la voz. Y ahora, si me disculpas, voy a beber agua. Que es tradición ya. Tengo aquí la botella. He cambiado la botella, ya no es de plástico, no es de... es de cristal. Voy a beber, un momento. Que hay que hidratarse, es lo primero que hay que hacer siempre. Bebe agua, hay que beber agua. Bueno, pues ya estamos aquí. Si es tu primera vez escuchando Roma Eterna, que sepas que ahora comienza la sección sin música, la sección en la que yo te cuento mi vida, básicamente. Te cuento cosas internas del programa, te cuento cómo va, cómo voy, tal cual. Una sección completamente opcional, una sección que puedes pasar si quieres. El programa ya ha acabado, esto es tiempo extra, en el cual yo, sin guión y sin nada, te cuento cositas. Y lo primero, contarte cómo me ha ido el verano. ¿Qué he estado haciendo este verano? Porque no he tenido vacaciones, ha sido un verano bastante ajetreado. Estoy preparando un nuevo libro, tengo que decírtelo, no puedo decir mucho más. Estoy preparando un nuevo libro, ya te iré diciendo cositas. Es un libro que no va a seguir la cronología, no va a ser ahora el Imperio, es algo totalmente diferente. Una cosa muy chula, espero que te guste. Yo lo estoy preparando con toda la ilusión de mi corazón y de mis dedos tecleando. Espero que te guste mucho. Eso por una cosa. Luego también estuve en verano, como dije al principio, en el aula de verano Ortega y Gasset, en la Universidad Menéndez Pelayo, en Santander. Durante unos días estuve haciendo una ponencia sobre mitos que creemos sobre los romanos y que son mentira. Saludo romano, Nerón quemando Roma, el fin de la caída del Imperio Romano, cosas que se tienen que intentar explicar de manera más actualizada, porque todavía tenemos muchos relatos que son fruto de el pasado y de cosas que no son tal cual y que hoy en día no se cree que sean así. Así que fue muy guay, fue interesante estar rodeado de los mejores alumnos de bachillerato de España, o sea, porque ese curso es un curso becado por la Universidad Menéndez Pelayo para los mejores expedientes de bachillerato de España. O sea, fue un auténtico placer, un honor, un privilegio estar ahí. Yo me lo flipé muy fuerte estar ahí. Además con compañeros top. O sea, Clara Grima, Enrique, todo. Quiero dar un saludo a todos los que estuvieron ahí. Si me escuchas, gracias por estar ahí. Gracias por dejarme estar ahí, por formar parte de ello. Y si eres algún alumno que estaba ahí y que gracias a mi charla, gracias a que estoy loco por los romanos, escuchas Roma Eterna, darte un abrazo y que espero que en la universidad te vaya muy bien y que cumplas todo lo que te propones. Así que dicho esto, el verano ha sido preparar esto, preparar el libro. Ha sido también, porque no hubo programa en la primera semana de septiembre, estamos ahora, si escuchas esto, nada más salir a día 10, y yo me voy el 12 a Roma. Me voy el 12 a Roma, empieza el viaje a Roma, primero hay un viaje de veteranos,
Y después tenemos el viaje oficial del año, así que yo estaré en Roma del 12 al 23. Locurón. Creo que va a ser el periodo de tiempo más largo que voy a estar en Roma desde que tengo uso de razón. Nunca he estado tantos días en Roma seguidos, así que me va a dar una sobredosis de cosicas romanas. Por eso te he dicho antes que grabo los programas seguidos, porque tengo que grabarlos, ya que si no, no tengo tiempo físico. Estamos a día 10, la semana que viene habrá República otra vez, lo de Escipión, África y el cambio del modelo de liderazgo va a ser aquí tremendo, y el 24 hay lectura con la Guerra de las Galias de Julio César. Empezamos la lectura. Entonces lo haremos así. Los miércoles, como siempre, programa de Roma Eterna. El último miércoles de cada mes, lectura. Si entre este mes hay algún programa especial de cultura o algo, sería en detrimento de la lectura hasta final de año, porque quiero darle una reona a la República, quiero avanzar, porque está en un momento apasionante y creo que debemos darle un poquito. El relato ahora pide más. Si veo que hay mucha guerra, tal, pues le damos más aire. Hay que ir jugando con eso. Ese ha sido mi verano. Yo espero que realmente me cuentes en comentarios cómo ha sido el tuyo. Quiero saber si te ha ido bien, si has estado bien, si has podido descansar, si has ido mucho a la playa, a la piscina, si has estado trabajando, dónde has ido de vacaciones, si has viajado. Yo quiero saber que me cuentes dónde te ha acompañado Roma Eterna, los programas de dioses, dónde te han acompañado este verano, porque ha sido una sección de dioses, un cuaderno de dioses este verano, guay, ¿eh? Cibeles, Quirino, Saturno, Isis, ha sido muy chulo, muy chulo. Voy a ver otra vez porque con la garganta así. Hoy no tengo mucho más que contarte porque, claro, no te puedo hacer spoilers, se vienen muchas cosas. En octubre están las JPod, jornadas de podcast, también voy a intervenir. En octubre tengo un par de ponencias, un par de charlas también más. Tengo que seguir con el libro. Se viene algo muy gordo a final de septiembre que no te puedo contar, pero que te va a dejar el culo torcido. Así que yo solo espero que en esta temporada que empieza ahora, que no es una temporada real, Roma Eterna realmente no se diferencia en temporadas. Podría hacerlo, pero no hay una diferencia real, porque sigue el relato. El relato sigue ahí y no hay cambio, pero yo espero que en esta nueva temporada que empieza en septiembre, que es esa percepción interna que tenemos de que todo vuelve a empezar en septiembre, espero que te vaya todo muy bien. Espero que si emprendas nuevos negocios, nuevos cambio de trabajo, cosas, te vaya todo perfecto. Que los dioses os acompañen a ti y a los tuyos. Y yo hoy me voy a despedir ya, diciéndote que es un honor poder grabar de nuevo Roma Eterna, poder estar aquí de nuevo contigo. Tenía mono de grabar, la verdad. Por eso estoy grabando con la voz medio tocada, porque me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien grabando y por eso soy tan agradecido y soy tan pesado con eso. Muchas gracias. Vuelve Roma Eterna, vuelve la República. Estamos ahí, a la batalla de Zama. Nos quedan 4 años, 3. Si empezamos al 205, 3 años nos quedan. Y va a ser un final de 2025 trepidante, ya lo verás. Yo me despido, no sin antes recordarte que puedes encontrarme en todas las redes sociales. Twitter, Instagram, también tenemos canal de Telegram, canal de WhatsApp, de difusión. Busca Roma Eterna, ahí estoy. Y puedes escribirme al correo electrónico romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com, para cualquier cosa que quieras decirme o que yo estoy encantado de responderte. Me despido ya. Te deseo, como he dicho antes, que los dioses os sean propicios a ti y a los tuyos. Y te espero la semana que viene. Pasaré lista en el próximo programa de Roma a Eterna. Qué ganas tenía de grabar. Qué ganas tenía, por favor, de grabar, ¿eh? Porque, como he dicho antes, me lo paso muy bien. Gracias de verdad por aguantar hasta el final mis chapas y que a veces pues se me va la olla y ya no sé qué decir a veces. Muchas gracias. El libro creo que te va a gustar. Es algo diferente. Cosas romanas, por supuesto. Es un ensayo de cosas romanas con otra editorial. No puedo decir nada de momento. Ya lo anunciaremos cuando llegue el momento. Y
Lo de final de septiembre que he dicho, tampoco lo puedo decir, pero es algo muy heavy. Y cuando salga, cuando se vea, quiero que sepas que, como he insinuado antes, que lo que verás que saldrá, lo hago porque hay que ocupar espacios. Y hay que estar en todos los frentes. Así que vas a flipar, sí, pero hay que estar ahí, hay que darlo todo. Y es un honor y un privilegio poder estar ahí. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por aguantar hasta el final y quizá nos vemos en el viaje, porque si estás escuchando esto antes de irnos a Roma y eres parte del viaje, nos vamos a ver, y si no lo eres, el año que viene apúntate porque va a ser una pasada el viaje. Estar en Roma, poder vivir las cosas, poder decirte, mira, el templo de Belona que he hablado hoy es este. Estas son las ruinas del templo de Belona. Aquí estuvo Escipión. Por aquí pasó esta gente. Aquí sucedió esto, aquí sucedió lo otro. Este es el templo de Apolo. Aquí tal. El friquismo. Compartir cosas entre frikis es lo más bonito que hay. Y ya te dejo de dar la chapa por hoy. Me voy a descansar 10 minutos y a grabar el siguiente. Porque si no, no me da la vida. Voy a grabar el de hoy, estoy grabando ahora. El del 17. Y quiero grabar esta mañana también el del día 1 para tener los 3 de República siguientes hechos. Y luego también, al día siguiente, mañana grabaré el de la lectura de Cayo Julio César, porque si no dejo rematados los programas de Roma Eterna a 1 de mes ahora en septiembre, con el viaje a Roma no puedo. Y con el libro tampoco puedo. O sea, ¿voy a morir? Posiblemente. Pero saldremos adelante, como siempre. De peores cosas hemos salido. Un fuerte abrazo, gracias por estar ahí, gracias por aguantar esta chapa y te espero en el siguiente. Adiós.